Amigas y amigos, buenas tardes. Adiskideok, Eskerra Berri Fundazioaren partez, mila esker etortzeagatik. ¿Qué significado y contenido tiene para cada uno el derecho a decidir y en el momento actual en qué se concreta ese derecho y cómo podría ejercerse en Navarra? Hautatu ezin dut erabaki, ez? Hau ez da kritika bat, ulertzen ditute mahai inguru honen baldintzak, baina ulertu behar dugu denok ere, euskaraz egiten dien gogoetak ez direla berdin plazaratzen gazteleraz egin behar dienean. Bueno, yo lo que voy a intentar es responder a una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es el derecho a decidir? ¿Por qué tenemos derecho a decidir? ¿Para qué? ¿Quién y cómo? ¿No? Es un poco la ley del periodismo, pero apañada a mi conveniencia, ¿no? Y la primera es, ¿qué es el derecho a decidir? ¿No? Pues es un ejercicio democrático, ante todo un ejercicio democrático, pero también es un proceso, es democracia con letras mayúsculas y es un tema que tiene una clave fundamental, que es la hegemonía política y social. Y me explicaré más tarde, ¿no? Es verdad también que el derecho a decidir tiene una doble vertiente, ¿no? Y aquí ha salido alguna de ellas, ¿no? Decidimos cada 4 años, decidimos cuando adoptamos unas leyes, decidimos cuando queremos ir a Donosti en lugar de a Guadalajara, decidimos todo el tiempo, ¿no? Es cierto, el derecho a decidir tiene una vertiente que afecta a los problemas reales de la vida diaria, a todos y cada uno de ellos. Tiene también un nivel íntimo, ¿no? Aquí se ha comentado también, el derecho a decidir toca lo más íntimo, en el caso concreto de la interrupción del embarazo, pero no nos engañemos, no nos tenemos que hacer trampas al solitario. El derecho a decidir afecta sobre todo y fundamentalmente al marco jurídico, al marco político en el que nos desenvolvemos. Y el derecho a decidir si para algo sirve es para generar cambios cualitativos, para generar cambios en profundidad y para establecer entre todos unas normas y un marco diferente de convivencia, ¿no? En nuestro caso concreto, creo que el derecho a decidir tiene una doble vertiente fundamental. La primera, si queremos vivir juntos con el resto de territorios de Euskal Herria, y la segunda, qué tipo de relaciones queremos tener con el Estado español y con el Estado francés, ¿no? De hecho, aquí se mezclan diferentes conceptos, ¿no? Derecho a decidir, derecho a autodeterminación, todos utilizamos indistintamente uno y otro. Es cierto que el derecho de autodeterminación se ha reconocido siempre públicamente a nivel internacional como el derecho de los pueblos, de las naciones, a la secesión, a la independencia, ¿no? Y se aplica en diferentes contextos y con diferentes condiciones. Y el derecho a decidir, concepto más moderno y que recientemente ha tenido un reconocimiento internacional, es una decisión propia, basada en la voluntad, en la construcción de una comunidad, ¿no? Yo adelantaré que en principio en nuestro pueblo yo creo que vamos a tener de las dos a la vez, ¿no? ¿Por qué decimos que tenemos derecho a decidir? Bueno, Álvaro también ha comentado, antes también han comentado, hay unas razones históricas evidentes. Oímos continuamente, o decimos también continuamente, como somos una nación, tenemos derecho a decidir. De acuerdo, puede ser cierto, pero en el siglo XXI y desde Nafarroa no es suficiente y no será suficiente, ¿no? Porque el derecho a decidir tiene mucho que ver con la identidad, eso es una realidad, y ha sido un factor casi el clave de supervivencia de este pueblo. Será importante también en un futuro, pero se suman otra serie de factores, o desde luego ese proceso no lo llevaremos hasta el final, al menos con la cohesión social necesaria. La segunda razón, yo creo que es la más simple, porque queremos, así de claro, porque queremos. Y pienso que esa ha de ser la razón y el factor fundamental para ejercitar el derecho a decidir en nuestro pueblo, ¿no? Es un derecho basado en la voluntad, en querer hacerlo, en querer configurarse como una comunidad de destino, que dicen los franceses que no lo son, ¿no? Tú te quieres configurar, quieres crear ese sujeto y quieres tomar tus decisiones, ¿no? Y yo creo que nosotros, en Euskal Herria, vamos a tener que tener y utilizar las dos razones.
Por una parte, las históricas, porque aquí hay un pueblo que ha ido creando, como todos, un imaginario colectivo, y un imaginario colectivo que quiere vivir libre, pero al mismo tiempo, esa es la base de toda nación, pero al mismo tiempo vamos a tener que generar una dinámica de voluntades, de querer vivir juntos y de querer vivir libre juntos, ¿no? Y esa es la base de todo demos, ¿no? Cuando tú quieres crear un demos, la voluntad es lo fundamental, ¿no? La tercera pregunta es ¿para qué queremos el derecho a decidir? Yo no voy a andar por las ramas. Nosotros planteamos el derecho a decidir como mecanismo democrático para acceder a la independencia. Y lo hacemos por un montón de razones, pero comentaré quizás solo una. No es nuevo para nosotros plantear la independencia como un motor y un camino para un cambio social en profundidad, para ir hacia otro modelo social basado en la igualdad y en la justicia social. Podría seguir aportando razones, pero viendo cómo funciona el controlador, creo que es mejor que vaya a la última y clave, ¿no? Es quién y cómo debe ejercitar ese derecho a decidir, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es lo que antes comentaba, quiénes somos, quiénes vamos a decidir, ¿no? Por la otra banda se ha puesto en cuestión, ¿no? Si puede ser un territorio, la mitad, un tercio, un cuarto o la comunidad de vecinos, ¿no? Cuando se habla de derecho a autodeterminación, no es tan grave lo que voy a decir, ¿eh? Bueno, decía que cuando hablamos de derecho a autodeterminación, hay gente que utiliza siempre un montón de conceptos, ¿no? Autoafirmación, autodefinición, autodelimitación y autodeterminación propiamente dicha. Yo lo voy a dejar en dos, porque son dos pasos los que tenemos que hacer en este pueblo, ¿no? El primero es el de la propia autodeterminación interna, y vuelvo al tema del demos, ¿no? Tenemos que tener la voluntad de crear ese sujeto, si es que así lo queremos, y tenemos que tener el mecanismo para decidirlo, ¿no? Dicho de otra manera, ese sujeto hay que construirlo, definirlo, y habrá que decidirlo. Y ahí Nafarroa será un sujeto como habrá otros, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando, y ese nombre creo que se repite mucho últimamente, es un proceso constituyente, ¿no? Un proceso constituyente para Euskal Herria, pero con tres patas. Las tres patas no es que sean tres marcos administrativos actuales o tres instituciones que tendrán que jugar un papel importante en esos procesos. Estamos hablando de tres procesos sociales. Si queréis, ponéis el nombre de procesos constituyente en plural, ¿no? Y en Nafarroa, en concreto, lo que estamos planteando es iniciar desde ya un proceso de democratización. En Navarra ni en Euskal Herria no se puede hablar de regeneración democrática. Estamos en una situación predemocrática. Y lo que tenemos que afrontar es un proceso de democratización en profundidad, que afecte a todos los ámbitos de la vida social, económica, política, a todos y cada uno de ellos. Antes, atendiendo a la pregunta que comentabas, estamos ante el final de un ciclo, al final del régimen, ¿no? Y a menudo nos plantean cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede llevar adelante? ¿Qué tipo de acuerdos, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que, porque todo el mundo lo tiene en mente, que las elecciones del próximo año son importantísimas en ese sentido, pero no va a ser en sí mismo la solución para llevar este proceso adelante. Puede convertirse en un instrumento que ayude a poner en marcha ese proceso de democratización, que ayude a eso, que facilite ese camino enormemente. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en torno a ese camino que tenemos que hacer. Si esas decisiones, esa democratización de la vida política y social en Nafarroa, la vamos a llevar a todos y cada uno de los apartados y en qué condiciones y cómo la acordamos entre todos. Pero también cómo llevamos hasta el final ese proceso de autodeterminación interna para decir si queremos o no configurar un sujeto con el resto de realdes y qué tipo de relaciones y cómo va a ser ese sujeto. Y la segunda parte es la autodeterminación externa, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener con los estados español y francés, ¿no? Vamos a ir configurando ese sujeto, vamos a ir autodeterminándonos internamente, configurándolo, y vamos a dar el paso posterior de qué tipo de relaciones queremos mantener con cada uno de los estados, ¿no? La lógica puede decir que como son dos, serán momentos diferentes. Yo quiero dejar una cosa clara. Al principio decía que proceso es palabra clave en este tema, y un proceso se hace sin determinismos, sin verdades absolutas, siendo conscientes desde el principio que tiene que haber innovaciones, modificaciones. Pero
nosotros plantearemos la independencia como proyecto político propio en ese marco de contraste de proyectos. Otros plantearán federación, otros plantearán mejora del amejoramiento, otros plantearán lo que quieran. O quitarle el amejoramiento y que Navarra ya no sea ni foral, solo española. Bueno, cada uno que plantee su proyecto. Nosotros plantearemos el nuestro y por razones bien concretas, les comentaba antes, entre otras cosas, para tener más facilidades para crear un verdadero cambio social y crear un nuevo modelo político y social. Bueno, yo creo que voy a responder de otra manera, ¿no? Antes he comentado que el tema clave era la hegemonía. Cuando hablo de hegemonía política y social no estoy hablando de mayorías electorales. Estamos hablando de otra cosa. Y creo que la hegemonía hay que ir consiguiéndola paso a paso. El primero es la hegemonía en torno a la necesidad de cambio. Sí, que no nos ha costado en 2 días, ni lo vamos a plantear de aquí a las elecciones. Llevamos un montón de años, desgastando este régimen, creando condiciones y haciendo que esa postura de cambio, esa necesidad de cambio, sea hegemónica en la sociedad navarra. Segundo tema en el que pensamos que hay que conseguir hegemonía, y eso conlleva también acuerdos en torno a la necesidad de emprender ese proceso de democratización que antes comentabas. Con los tiempos que nos dan, desde luego, no podemos hacer el repaso a los servicios públicos, a las políticas sociales, a la renta básica, al tema de la igualdad. O sea, cuando estamos hablando de procesos de democratización es para todos y cada uno de esos temas, que a fin de cuentas lo que vienen a definir es el modelo social, el modelo económico y el modelo político. Las tres patas de ese banco, ¿no? Sigo con la hegemonía. La hegemonía no se tiene no tiene que servir solo para eso, para poner en marcha ese proceso. Entonces pensamos que en un momento determinado habrá que conseguir la hegemonía política y social para que la ciudadanía navarra decida por sí misma que le interesa más económicamente, socialmente, culturalmente, incluso políticamente, juntarse con el resto de realdes vascos. Y cuando nos juntemos, tendremos que conseguir la hegemonía política y social para que este pueblo, con la necesaria cohesión, dé el paso hacia la independencia. Pero eso sean las mayorías, sea la ciudadanía la que lo decida en cada momento. No le va a imponer nadie. Había más preguntas. En los pelos en la gatera que tenemos que llevar a esa iba, ¿no? Yo creo que hay uno que desde luego no vamos a dejar. Y creo que todos deberíamos responder a eso, ¿no? Si el próximo gobierno de Nafarroa se va a decidir en Nafarroa. Es lo primero que queremos tener claro. Si el próximo gobierno de Nafarroa se va a sentar en la justicia social y en el derecho a decidir o no. Esas son las claves para nosotros. Si nos ponemos de acuerdo en diseñar, en avanzar en un proceso de ese tipo, y no los que estamos en la mesa, sino organizaciones políticas, organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y ciudadanía en general, todo el mundo tendrá que dejar pelos en la gatera. Y no creo que sea cuestión de ir al árbol ahora y elegir la manzana. Ahocha.info